¿Qué vergas es el cálculo diferencial? En este video lo descubrirás. Este es el canal de Danimats, te divertirás y aprenderás. Suscríbete, dale like y todo lo demás. Para empezar, tenemos que recordar el concepto de pendiente. La pendiente nos dice la inclinación de una recta, es decir, si tenemos una recta en cualquier espacio y asignamos un número, cuanto mayor sea esa inclinación, el número aumentará. Esto lo podemos ver claramente si esta recta fuera una carretera y sobre ella hubiera un carro. Si el carro va de subida, la pendiente va a tener un número asignado que será positivo. Si por el otro lado el carro va de bajada, la pendiente será negativa. Esto mismo ocurre en todas las rectas. Ahora, ¿cómo calculamos esa pendiente? Pues recordemos que al obtener dos puntos en esta misma recta, tendremos dos coordenadas para cada uno de esos puntos. Una coordenada en X, una coordenada en Y para cada uno de esos puntos. Ahora, para obtener la pendiente, será la relación entre la distancia que hay de un punto al otro en el eje de las Y sobre la distancia que hay en estos dos en el eje de las X. De esta forma, tendremos que la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Esta es la fórmula para obtener cualquier pendiente de una línea recta, cualquiera que tracemos en el espacio de coordenadas. Pero ahora, ¿qué sucede con todas esas curvas del universo? Con todas esas montañas, con los carros, las llantas. ¿Qué inclinación tendrán? ¿Qué inclinación tendrá ese vaso, esas curvas de tu novia? ¿Cómo sabremos qué inclinación tiene eso? Esto fue lo que descubrió Isaac Newton en el siglo XVII. Mientras estudiaba el concepto de pendiente, lo trasladó a las curvas. Nosotros sabemos que si trazamos dos puntos, podríamos obtener la pendiente. Pero ¿qué pasa en una curva? Al obtener dos puntos y unirlos, tendremos una recta. Pero ahora la inclinación de esta recta no será igual a la inclinación de esa curva. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para eliminar esa diferencia entre la recta que acabamos de trazar y la curva? Lo que podemos hacer es disminuir esa distancia, es decir, acortarla. Esta recta la haremos cada vez más pequeña, de tal forma que la distancia que exista entre el primer punto y el segundo sea lo menor posible. Esa distancia la tendremos que hacer lo más cercana a cero, sin llegar a cero. Es decir, al momento de hacerlo lo más chiquito posible, obtendremos una línea tangente a la curva. Esto significa que podremos sacar la inclinación de esta recta en ese punto determinado. Y eso es el concepto de derivar. Si lo quieres ver formulado, simplemente tomemos la fórmula que ya teníamos de pendiente. Ahora, nuestro primer punto tendrá como coordenada x y a f de x, es decir, un valor, porque recordemos que una función tiene como cualidad que si nosotros escogemos un valor de x, nos dará un valor en esa función, ya sea f de x o y, exactamente lo mismo. Entonces, la primer coordenada será x y la segunda f de x. De esta misma forma, en el segundo punto, la primer coordenada la llamaremos x más h. ¿Por qué? Porque cuando reste ambas coordenadas, me quedará solo la h, que es la distancia entre esos dos puntos. Y como dije anteriormente, esa distancia necesito hacerla casi cero. Entonces por eso defino a esta coordenada como x más h. Por lo tanto, la segunda coordenada será f de x más h. Entonces, nuestra fórmula de pendiente sería la siguiente. Y ahora, ¿cómo podremos interpretar que todo esto se está acercando a cero? Con un concepto fundamental, el límite. Al incluir límite cuando h tiende a cero a nuestra fórmula anterior, entonces estaremos diciendo que lo que estamos calculando es la inclinación en ese punto exacto. Ahora tú dirás, pero eso no soluciona la inclinación de la curva. Pues claro que lo soluciona, porque ahora tendremos una expresión general para cualquier punto en esa curva. Es decir, todas esas inclinaciones en cada uno de esos puntos es semejante a tener la inclinación de esa curva. Si quieres ver un ejemplo específico, te dejo un video en la descripción. Al obtener este resultado, Newton se volvió loco. Por fin había logrado obtener una expresión semejante a calcular la inclinación de cualquier curva y comenzó a utilizarla a todas las curvas que se le ocurrieran y se dio cuenta que existía un patrón. De esta manera desarrolló las famosas fórmulas de derivación, de las cuales hablaremos próximamente.